Gracias a John Secada y bienvenidos todos a esta noche de información. Es posible que recibamos toda esta información precisamente a Blue Ferry y a nuestros aliados en la comunidad hispana en los Estados Unidos. Recuerden que ustedes van a poder hacer preguntas a lo largo de la presentación y vamos a tener las respuestas justamente cuando el doctor invitado hoy va a terminar toda la información que tiene preparada para ustedes. La Asociación de Cáncer de Hígado Adrian Wilson es una organización sin ánimo de lucro con la misión de prevenir, tratar y curar el cáncer de hígado primario a través de la investigación, la educación y la promoción. Como patrocinador principal, ellos tienen una función muy importante en este webinar educativo. Por eso también queremos agradecer al Hispanic Outreach Center, Centro de Alcance Hispano, a Access Health Plus, a la Clínica Mi Salud, al Hispanic Wellness Coalition, Coalición de Bienestar Hispano, por compartir este importante evento con la comunidad hispana en la que ellos sirven. Buenas noches nuevamente y bienvenidos a Love Your Liver Live. Es un programa en vivo, un evento de la comunidad hispana. Gracias a ustedes por tomar el tiempo para aprender sobre un tema tan importante que afecta a nuestra comunidad como lo acabamos de escuchar con John Secada, el cáncer de hígado y por qué nuestra comunidad hispana se ve afectada. ¿Cuáles son esos factores? Hoy contamos con un oncólogo experto, el doctor Mike Kusner, quien va a analizar los factores de riesgo del cáncer de hígado y lo que cada uno de nosotros puede hacer para ayudarnos y para ayudar a nuestros seres queridos. Una vez finalizada esta presentación, tendremos esa sesión de preguntas y respuestas, así que a lo largo de la presentación la pueden escribir ahí en el chat donde dice chat. Pueden hacer sus preguntas, es al lado derecho, el cuadrito en la parte inferior, y pueden escribir sus preguntas. No duden en ningún momento preguntar. Recuerden, eso sí, que es de manera general, que no vamos a poder quizás responder todas las preguntas y que ustedes no hagan preguntas con información personal individual. Las preguntas deben ser de carácter genérico porque el doctor Cosner no es su médico personal y no puede brindar consultas médicas personales individuales durante este evento. A lo largo de la presentación también les recuerdo que hay encuestas. Vamos a pedir que interactúen, contesten las preguntas que les voy a hacer y esperamos que de una manera casual, tranquila, estén respondiendo ustedes esas preguntas, poniendo atención, no haciendo muchas cosas a la vez. Por eso les agradecemos de antemano su participación. Y en este momento quiero darle la bienvenida precisamente al doctor Mike Kusner. Él es jefe de la División de Hematología y Oncología, codirector de Neoplasias Malignas Gastrointestinales, profesor asistente en la Universidad de Columbia, División de Hematología y Oncología en el Mount Sinai Medical Center. El doctor Cosner ha participado activamente en ensayos clínicos y ha publicado múltiples artículos respecto a este tema tan importante. Son más de 20 años de experiencia en el tratamiento de cáncer de hígado a nuestro servicio y es un honor, doctor Cosner, bienvenido. Muchas gracias y de vuelta es un gusto estar acá y poder presentar algo de información que espero sea útil y tratar de informar un poco más al público, a nuestra comunidad, sobre lo que es el cáncer de hígado. De verdad que un gusto estar con ustedes hoy. Siempre un placer, doctor, compartir este escenario y vamos con nuestra primera encuesta. Ya les dije que queremos que participen, aquí ustedes están viendo y la primera pregunta es, ¿ustedes qué piensan? ¿Los hispanos tienen más probabilidades de tener cáncer de hígado que las personas de raza blanca no hispanas? ¿Cuánto más probable? Ya veo que están empezando a responder. A, el 15%, B, el 40%, C, 65% o D, 250%. Les voy a dar unos segundos y
Durante esta presentación vamos a hacer diversas preguntas y como les dije, también escriban sus preguntas en el chat para que el doctor Cosner al final pueda respondernos después de dar toda esa información. Bueno, doctor Cosner, voy a cerrar la encuesta en este momento y tenemos que la gran mayoría de las personas dijo que los hispanos tienen 2.5 más probabilidades de tener cáncer de hígado, 250%. Sí, realmente es exacto en ese número. Estamos hablando de que desafortunadamente, y vamos a hablar de los factores de riesgo, de cuál es el motivo por el cual nuestra población tiene un riesgo muchísimo más alto que el de la población blanca de tener este tipo de cánceres. Entonces, hoy vamos a tratar varios temas. Hoy en general voy a tratar de responder un poquitico de preguntas sobre qué es el hígado, cómo funciona, qué tan común es el cáncer de hígado, qué factores de riesgo y cuándo se recibe un diagnóstico de este tipo de enfermedades, al igual que las opciones de tratamiento y qué medidas podemos tomar tanto para poder prevenir como para tratar este tipo de enfermedades. De vuelta, vamos a tratar también de responder bastantes preguntas al final, así que utilicen el chat para poner las preguntas y con eso tenemos una discusión un poco más animada también al final. Lo primero que todo es hablar un poquitico sobre qué es el hígado. El hígado es un órgano que se encuentra en la parte superior derecha del abdomen. Es el órgano, digamos, sólido más grande del cuerpo. Esto es un poco controversial si no estamos considerando la piel y otro tipo de cosas, pero como órgano formado, que lo define mucho más en nuestro cuerpo, es el órgano más grande que tenemos dentro del cuerpo y es un órgano que tiene muchísimas funciones. O sea, si uno se pusiera a hablar del tipo de funciones, realmente hay más de 500 funciones que ejerce el hígado para el cuerpo, desde filtrar la sangre, detoxificar de ciertas toxinas, generar cierto tipo de metabolitos, incluyendo hasta cierto punto en algunos momentos el azúcar que utilizamos para nuestra alimentación y podría estar horas hablando sobre las funciones del hígado. Interesantemente, el cuerpo es muy inteligente, el cuerpo es sabio y sabiendo que el hígado es un órgano de tan alto valor, es posiblemente el único órgano que se puede regenerar. Es de los pocos órganos, así como lo vi y es interesante porque esto incluso va hasta la mitología griega, cuando Narciso fue condenado a que un cuervo viniera todos los días y se le comiera el hígado cuando él estaba amarrado a una roca y el hígado se le regeneraba y el día siguiente el cuerpo volvía a comer el hígado. O sea, desde la época de mitología se hablaba ya de la regeneración hepática, que esto es interesante porque uno ve como el hígado realmente tenemos opción de tratamiento por lo que él se puede regenerar. Pero obviamente hay que cuidarlo y eso es parte de lo que vamos a hablar hoy, de cómo mantener el cuidado del hígado para que mantenga esa función, incluyendo la función regenerativa del mismo. Lo más importante que hace el hígado dentro de las funciones que estamos hablando se puede resumir en estas tres funciones. Eliminar toxinas, cuando nosotros normalmente estamos ingiriendo cierto tipo de alimentos, el cuerpo tiene que utilizar esos alimentos y volverlos en energía. Ese, digamos, metabolismo genera ciertas toxinas que toca eliminar del cuerpo, pero también toxinas que podemos estar nosotros ingiriendo, que van de cualquier tipo, desde alcohol hasta otro tipo de toxinas. El hígado es el que se encarga de eliminarlas. Pero también es el mismo órgano que suele convertir cierto tipo de grasas en colesterol. El colesterol es el tipo de grasa que producimos todos los integrantes del reino animal y también es el que descompone cierto tipo de carbohidratos y proteínas para volverlas en una energía más utilizable. Entonces, si se dan cuenta, estamos resumiendo un poquitico de las muchísimas funciones y de una manera muy a grosso modo. Ahora hablemos directamente del cáncer de hígado. El cáncer de hígado es una enfermedad que se ha visto en aumento súper acelerado en los últimos años. Si uno mirara la enfermedad que había de cáncer de hígado antes del año 2000 a lo que hemos visto en los últimos 20 años, a nivel poblacional,
ajustado a edades de todos nosotros, ajustado al crecimiento poblacional y todo este tipo de cosas, hay un aumento de casi el 34%. Eso es muchísimo. Cuando yo estaba en entrenamiento para volverme oncólogo clínico, que fue alrededor del año 2000, la enfermedad hepática, el cáncer de hígado, era algo miniaturo dentro del esquema de lo que nosotros nos entrenábamos porque era bastante pequeño. Hoy en día estamos hablando de que alrededor 41,000 personas dentro de la población de Estados Unidos van a recibir un diagnóstico de cáncer de hígado y 30,000 de esos 40,000, obviamente ajustado al año, van a terminar falleciendo por la enfermedad. Estas son las razones por las cuales es importantísimo hablar esto e informar a la población. Entre nosotros, entre los hispanos, el cáncer de hígado, o también llamado carcinoma hepatocelular, que es la forma más común de cáncer de hígado, vamos a hablar un poquitico sobre los otros tipos de cáncer de hígado, es el que va a afectar a 1 de cada 5 pacientes en la población. Y exactamente lo que hablábamos en la encuesta, los hispanos tenemos 2.5 veces, o sea, 250% de posibilidades más altas de padecer de cáncer de hígado que las personas de raza blanca no hispanas. El 60% de los pacientes que desarrollan cáncer de hígado de la comunidad hispana no son elegibles para recibir un trasplante de hígado, desafortunadamente, por haber sido detectados en un estadio muy avanzado al momento de diagnóstico. Esa es la razón por la cual estar informado y ser preactivos con nuestra salud, de poder controlar esos factores de riesgo que nos podrían conllevar a padecer cáncer de hígado, son tan importantes. Entonces, lo que hablábamos antes de que el cáncer de hígado primario, el que arranca en las células como tal, de lo que nosotros llamamos los hepatocitos, es el más común y es el 80% de los tumores que vemos en el hígado. ¿Ok? Pero pasemos a otra pregunta antes de seguir adelante. ¿Cuáles creen ustedes, o dejo para que sigamos con la pregunta de los factores de riesgo de cáncer de hígado? Sí, tal cual, doctor. ¿Cuáles son estos factores? A, la enfermedad del hígado graso. B, diabetes de tipo 2. C, ser hispano. D, todas las anteriores. Bien importante tener esta información muy clara. Entonces les doy unos segundos acá para que respondan y ya vamos entonces. Muy bien, ahí veo que los números suben, la gente está aquí poniendo mucha atención al doctor Kuzner como debe ser, porque la información es lo que realmente nos va a ayudar a salvar vidas. Cierro la encuesta en este momento. Doctor Kuzner, la gran mayoría del público dice que todas las anteriores. Sí, correcto. Y vamos a hablar de estas enfermedades. Lo primero es hablar de qué es un factor de riesgo. Y el factor de riesgo es cuál es la razón por la cual nosotros los hispanos tenemos mayor posibilidad de padecer una enfermedad. Se ve en cualquiera de los otros grupos. Acá, como estamos hablando de cáncer de hígado en la población hispana, eso es lo que nos vamos a enfocar. Y realmente los factores de riesgo más común son las enfermedades subyacentes, estilo de vida y simplemente la etnicidad. El ser hispanos como tal nos pone también como un factor de riesgo. El primero que estamos hablando es la diabetes tipo 2. En Estados Unidos, los hispanos tenemos 2 veces el riesgo de padecer diabetes tipo 2 en edades tempranas con respecto a lo que se ve en la población caucásica, blanca, americana. Y al tener este tipo de diabetes, aumenta también el cáncer de hígado. Entonces, hay muchos factores de por qué ocurre esto, pero eso es algo que es bastante importante. Pasemos a otra pregunta. Y aquí no es tanto si es correcta o incorrecta la pregunta. Queremos es saber a nivel de información si ustedes alguna vez han oído hablar de la enfermedad del hígado graso o de la enfermedad del hígado graso no alcohólico. A, si han escuchado al respecto. B, no han escuchado al respecto. Entonces digo nuevamente, no es bien o mal, hagan aquí su votación, participación. Queremos es saber qué tanta información, si sí o si no, antes de hoy, por supuesto, habían escuchado al respecto.
Bueno, tenemos votación en ambas, o sea que vemos que algunas personas sí, otras no. Voy a cerrar ya la encuesta y muy bien, continuamos. Estaba como 50-50, doctor. Perfecto, y eso es la idea. La idea es informarnos, la idea es realmente venir a este tipo de eventos para que los que no han oído oigan por primera vez y los que ya conocen un poquito se informen mejor de un profesional de la salud. Entonces, realmente la enfermedad de hígado graso no alcohólica eh, deriva su nombre precisamente porque en los pacientes que tienen historia de abuso de alcohol, parte de lo que genera el daño del hígado, que con el tiempo desencadena en una cirrosis, con una cicatrización y fibrosis del hígado, normalmente empieza con acumulación de grasa en la parte de alcohol, pero ocurre en algunos casos en donde la enfermedad de hígado graso es no ligada al alcohol. Y eso estamos viéndolo muchísimo más común hoy en día de lo que habíamos esperado y oído antiguamente. Muchísimas personas empiezan a padecer esta enfermedad sin que ni siquiera tengan un sobrepeso muy fuerte. Entonces es importante y cada vez estamos haciendo más estudios clínicos de tratar de hacer tamizajes y mirar qué pacientes pueden estar en riesgo de hígado graso para tratar de encontrar esa población y disminuir el riesgo. Porque muchas veces puede ser una enfermedad bastante asintomática. En algunos casos puede que los pacientes digan que se sienten un poco más cansados, con dolor en la parte superior del abdomen, pero muchísimas veces los pacientes no se dan cuenta de esto. Y nos vuelve a traer a todos los factores de riesgo que hemos estado hablando, pero ahorita si hablamos de los factores de riesgo de la enfermedad de hígado graso, es mucho más común en pacientes de vuelta hispanos. Alrededor de 45% de los pacientes hispanos tienen enfermedad de hígado graso no alcohólico y la mayoría no se dan cuenta porque es asintomática. Ahora, en muchos de los casos sí está asociada a obesidad y a diabetes, pero también a otros factores. Entonces, al disminuir el riesgo de sobrepeso y de diabetes, podemos disminuir hasta cierto grado la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Pasemos a otra pregunta. Importantísimo. Hacemos otra pregunta, así es. Vamos a repasar, porque estamos prestando atención, qué porcentaje de hispanos se ve afectado por la enfermedad del hígado graso. A, casi el 5%, B, 20%, C, casi el 45%, y de 75%. Aquí al escuchar esto es que nos da perspectiva, la importancia de estar en este tipo de eventos y les recuerdo que ustedes pueden en este momento poner sus preguntas en la cajita de la izquierda, de la derecha inferior para poderlas responder al final. Muy bien, aquí sí tenemos gran mayoría, doctor, con C, casi el 45% y a menudo son asintomáticos, como dice la respuesta. Correcto, y ese es exactamente lo que hablábamos. Otro factor, como hablaba John en la introducción, son las hepatitis virales. Y acá no es la típica hepatitis que a veces se detenían algunos de niños, que la persona se ponía con un color amarillento inicialmente, que era una hepatitis aguda. Casi todas esas hepatitis infantiles son hepatitis A. Hoy en día hablamos de varios tipos de hepatitis. Hoy en día casi toda la población está vacunada contra hepatitis B, pero había un virus silencioso que evidentemente nos agarró de sorpresa. Antiguamente, incluso hace muchos, muchos años, cuando yo estudiaba, llamábamos la hepatitis C, hepatitis no A, no B, porque ni siquiera sabíamos qué era, hasta que logramos ver que era una hepatitis completamente distinta, que se llamaba la hepatitis C, que era completamente asintomática. En muchos pacientes incluso no había un factor de riesgo determinable de por qué la podían adquirir y hoy en día es una enfermedad completamente tratable. Entonces es importantísimo saber que la población hispana también tiene un riesgo más alto de hepatitis C y es una enfermedad que se puede encontrar en la sangre, se puede mirar que los pacientes tengan una elevación de las funciones del hígado y hacer exámenes, chequear si el paciente tiene hepatitis C y hoy en día hay tratamientos que hacen que la hepatitis C sea una enfermedad casi completamente curable. Entonces, esto es algo que es importantísimo de discutir con sus médicos en caso de que tengan algún problema de elevación de las funciones del hígado, porque la hepatitis C es algo que es importante. Volvamos a la obesidad.
En respecto a la obesidad, como los hablábamos antes, y la razón por la cual volvemos tanto a esto es porque realmente es el factor de riesgo más alto que estamos viendo. Cuando yo estaba terminando mi entrenamiento, hablábamos de que la hepatitis C iba a ser la pandemia de los años 2000 y pensábamos que íbamos a ver muchísima gente con hepatitis C. En esa época el tratamiento de hepatitis C era experimental y en Asia se vio que sí hubo un aumento un poquitico más acelerado, pero luego con el tratamiento se disminuyó y hoy en día suele ser mucho más raro. Lo que sí aumentó fue la obesidad, en donde hoy en día tenemos una epidemia o una pandemia de obesidad, en donde realmente se ha vuelto un problema. Y si ustedes se dan cuenta, la obesidad puede conllevar a dos problemas grandes en el hígado: la diabetes que hablábamos antes y la enfermedad hepática grasa no alcohólica, los cuales son como tal un riesgo para cáncer de hígado. Entonces, ¿qué son estos dos? Cuando los porcentajes de grasa corporal aumentan más de lo que deberían ser, o cuando el índice de masa corporal, que es un cálculo matemático entre peso y altura, aumenta en niveles en donde ya se vuelve un problema de obesidad o obesidad mórbida. Entonces, estas son cosas que hay que consultar con sus médicos. Cuando vayan al médico, le pueden preguntar si están en alguno de estos dos porcentajes, porque deben ser tratados. Y obviamente los factores son la dieta. Es interesante porque un filósofo médico de la antigüedad dijo que ninguna enfermedad que se puede tratar con dieta debe ser tratada con ninguna otra manera. Y el problema es que nuestras dietas hispanas son dietas basadas en carnes rojas con alto número de carbohidratos, y tratar de adaptar una dieta un poquitico más sana nos puede conllevar a bajar completamente el riesgo de este tipo de enfermedades. Entonces, la adopción de una dieta rica en frutas, vegetales, granos, una dieta mucho más de lo que hubiera sido también lo que hubieran comido nuestros antepasados en el campo, cosas de ese estilo, va a disminuir el riesgo de un aumento de peso corporal y nos va a tener un poquitico con mejor posibilidad de no dañar nuestro propio hígado. Lo otro lo hablábamos antes. Hablábamos de que obviamente el alcohol es el mayor riesgo para el hígado. Eso es algo que ya lo sabemos desde décadas atrás. Las agujas, los pacientes que tienen cierto tipo de hepatitis virales o de otro tipo de enfermedades que pueden estar ligadas a compartir agujas, a utilizar drogas intravenosas o inyectables, también aumentan el riesgo de este tipo de cosas. Y aunque no lo crean, mucha gente no está consciente que el tabaco también afecta el hígado. El tabaco no solamente aumenta el cáncer de pulmón, el tabaco aumenta 13 tipos de cánceres distintos en el cuerpo, dentro de ellos el cáncer de hígado. Entonces también es importantísimo de saber que cualquiera de estos riesgos es importante disminuirlos. Siguiente pregunta. Claro que sí. Siguiente pregunta. ¿Ser parte de un determinado grupo étnico es potencialmente un factor de riesgo de padecer cáncer de hígado? Tenemos A, si ustedes creen que es sí; B, si consideran que la respuesta es no. Interesantísimo toda esta información, los factores. Definitivamente hacer cambios pequeños día a día es lo que hace que se vean grandes diferencias a futuro. Esa conciencia. Bueno, muy bien. La gran mayoría, doctor, dice que la respuesta correcta es sí, ciertos grupos étnicos tienen una incidencia considerable, así que Claro. continuamos. Exacto, que somos nosotros, los hispanos precisamente. Y realmente es lo que estábamos hablando, de conocer esos riesgos y poder actuar. Entonces, al ser de que yo pertenezco a un grupo étnico en donde tengo un mayor riesgo de una enfermedad, lo que yo puedo hacer es actuar y tratar de disminuir otros factores de riesgo que sí están bajo mi control. Yo no puedo controlar el grupo étnico en el cual nací y mis genes. Había un dicho antiguamente de que uno se puede cambiar los jeans como de los pantalones, pero no los jeans como de los genes. Pero realmente eso es lo importante, que no sé si se puede cambiar los jeans a nivel de disminuir el riesgo de obesidad y de diabetes al punto de no tener estos factores de riesgo. Entonces, la diabetes, hay uno que donde uno tiene que bajar los niveles de azúcar, lo que hablábamos ahorita de la dieta, la enfermedad de hígado graso,
que al bajar la diabetes y al bajar la obesidad, vamos a bajar el factor de riesgo. Las infecciones virales se pueden buscar y tratar, prevenir, obviamente, al no utilizar agujas, que está en la parte inferior de la diapositiva, y lo que hablábamos de tratar de tener una dieta más controlada. El alcohol, realmente, esto es algo que suena duro decirlo, pero y con todo que acá en la diapositiva dice que una bebida diaria como máximo, la Sociedad de Oncología Clínica de acá de Estados Unidos ha sacado hace un par de años ya un comunicado de prensa en donde dice que no hay dosis de alcohol que pueda ser recomendada, porque hemos encontrado que incluso una bebida alcohólica a la semana puede tener algo de factor de riesgo. Eso ya lo dejo para discusión un poquitico más con sus médicos, pero mientras menos consumo de alcohol desde el punto de vista del hígado, mejor estamos. El tabaquismo, lo que hablábamos, la parte de compartir agujas ya lo habíamos hablado, pero de vuelta, ser descendiente de hispanos nos pone en riesgo y requiere que hagamos algo para tratar de disminuir esos riesgos. ¿Qué podemos tratar de hacer? Diagnosticar temprano. Entonces, si uno puede mirar de que hay maneras de tener un diagnóstico temprano de cáncer de hígado, eso es algo que podemos tratar de hacer. ¿Cómo podemos diagnosticar tempranamente un cáncer de hígado? Hay varios estudios de diagnóstico. Los estudios de diagnóstico realmente son pruebas radiológicas que van desde una ecografía hasta una tomografía computarizada o un CAT scan o CT o una resonancia o un MRI, como se dice en inglés, en donde podemos mirar el hígado con un detalle increíble y tratar de disminuir esos riesgos. La base es primero empezar realmente con pruebas de laboratorio y con un buen examen por parte de los médicos. Nosotros normalmente cuando vemos un paciente, parte de lo que hacemos es mirar ciertos exámenes de laboratorio donde se mira realmente el conteo sanguíneo, el perfil metabólico que incluye las pruebas funcionales hepáticas y a veces si hay factores de riesgo, pruebas de hepatitis y ya si vemos de que hay un factor más alto, incluso se pueden hacer unas pruebas tumorales más específicas en donde podemos mirar si hay un factor de riesgo más alto. Ya una vez se hacen estos dos últimos que les decía, incluyendo las pruebas de diagnósticas, y se ve algo, en algunos casos pasamos a mirar de si hay que hacer una biopsia y si la biopsia después de eso conlleva algún tipo de tratamiento, tipo cirugía, y de ahí mirar incluso ya mutaciones si se encuentran en el tumor, que lo podemos discutir un poquitico más adelante. Pero realmente lo más importante es que si el cáncer se detecta de una manera temprana, el tumor se puede curar. Y curación en estos casos normalmente es cirugía, pero es una cirugía que suele ser tolerada por la mayoría de los pacientes y que no suele tener mayores complicaciones. Entonces es importante saber que al momento en el que se diagnostica un cáncer de hígado, lo primero que nosotros tenemos que hacer es lo que se llama una estadificación, el estadio en el cual está el tumor. Y el estadio en hígado no es lo típico que hacemos en todos los otros de hablar de un estadio de 1, 2, 3 o 4. Acá en el hígado estamos mucho más determinados por el tamaño del tumor, tumores en otras partes del hígado, fuera del hígado o en alguna otra parte ya regional que nos puede determinar si se va a poder operar o no. Pero como hablábamos antes de que el hígado es regenerable, también tenemos que mirar cuál es la actividad hepática y mirar si el paciente va a poder tener una regeneración hepática después de que el hígado tenga ese insulto, que es la cirugía, en donde se quita esa lesión. Nosotros normalmente clasificamos en una cosa que se llama la actividad hepática, en una función de la fórmula de Childs-Pugh se llama, en donde los pacientes se les dice que son en clase funcional A, B o C. A significa normal, B es una anomalía leve, en donde la mayoría de los pacientes todavía pueden ser tratados con cirugía y desafortunadamente muchas veces vemos pacientes en clase C, en donde el hígado tiene tanto daño que quitar un pedazo del hígado no va a dejar una reserva suficiente para que el hígado se recupere. Entonces, esos son bastante importantes. Y como nosotros ya luego dividimos, el cáncer es en estadio temprano, en donde el paciente puede ser llevado a cirugía, incluso a un trasplante. El hígado se puede trasplantar y se puede incluso hacer trasplantes en algunos casos de familiares, de hígados parciales, cosas de ese estilo. No siempre hay que esperar para trasplantes cadavéricos y de ahí pasar a curar al paciente. Un estadio intermedio
en donde los cirujanos nos dicen no podemos hacer una cirugía para resecar el tumor completamente y el paciente no está en condición de ser trasplantado por distintos motivos, y en esos casos tenemos que pasar a hacer otro tipo de procedimientos en donde se puede tratar localmente con radiación, con otro tipo de cosas, o estadios más avanzados en donde la enfermedad está ya después de no poder ser tratable con tratamientos locales tipo embolización, radiación o cosas de ese estilo, y ahí entramos los oncólogos clínicos a hacer tratamientos un poquitico más avanzados para tratar de llevar al paciente a tener una respuesta en donde se pueda poder llevar de vuelta a un estadio más temprano. Pasemos a la siguiente Muy pregunta. bien, claro que sí. Y esa pregunta es, ¿cuáles son algunas de las razones por las que el cáncer de hígado podría no tratarse con cirugía? A, el cáncer se ha diseminado por todo el hígado. B, la ubicación del tumor en el hígado dificulta la extirpación. C, los pacientes no están lo suficientemente sanos para someterse a una cirugía. D, los pacientes rechazan la cirugía. E, todas las anteriores. Muy bien, vamos entonces. Les recuerdo en este momento que hagan sus preguntas. Ya veo en el chat de preguntas que hay algunas de ellas. Los animo a que mientras sean preguntas genéricas, generales, ya que el doctor Kuznir no puede dar consulta específica individual, al final estaremos respondiendo la gran mayoría de esas preguntas. Muy bien, aquí mucha gente participando. Eso me gusta, doctor. Están aquí conectados, poniendo atención, y la gran mayoría de las personas nos dice que es todas las anteriores. Correcto, correcto. Y eso es lo que estamos hablando, de que cuando uno tiene una enfermedad temprana, se puede actuar de una manera más agresiva, una enfermedad más avanzada es más difícil. Hablemos un poquito sobre la enfermedad temprana. La enfermedad temprana realmente es tumores que son muy pequeños, no localizados cercanos a algún vaso sanguíneo muy importante, que no tengan enfermedad en ninguna otra parte del cuerpo. Y ahí la clave es cirugía, pero en muchos de los casos por algún factor de riesgo. Y por ejemplo, si el paciente tiene un factor en donde ya el hígado está también con cierto tipo de daño, por ejemplo, por una hepatitis o por hígado graso, con todo y que la enfermedad es temprana, se puede proseguir a un trasplante porque el paciente se sabe que va a estar en riesgo de que el tumor vaya a reaparecer. Entonces, estos son los casos en donde realmente tenemos que ver qué tipo de terapia aplica para cada paciente, y esa es parte de la razón por la cual hay que individualizar el cuidado médico y saber de que siempre hay algo disponible. Cuando la etapa es intermedia, cuando el paciente no es candidato para ir a un trasplante o una cirugía de resección total del tumor, nosotros hablamos de técnicas, digamos, de disminución del volumen tumoral, de citorreducción, o sea, reducción de la masa celular que hay del tumor. Y ahí hay varios tipos de opciones. La primera que se puede hacer es una ablación, en donde lo que uno hace es simplemente quemar el tumor, darle ondas de radiofrecuencia, microondas, hay distintas maneras, y el tumor realmente va respondiendo y se va achicando de una manera en donde luego a lo mejor se pueda llevar al paciente como si fuera una etapa temprana de vuelta. O sea, una etapa intermedia no necesariamente es de que nunca va a ser llevado a cirugía, porque en algunos casos el paciente puede tener esto como un puente para ser llevado a cirugía. La otra opción es bloquear el flujo sanguíneo que le está llegando al tumor, y eso es lo que llamamos nosotros embolización, que es inyectar alguna sustancia al vaso sanguíneo que nutre el tumor para quitarle la nutrición, el oxígeno que le llega al tumor, y con eso el tumor se reduce de tamaño. Y de la misma manera se puede hacer con radiación, ya sea interna o externa, en donde se inyecta radiación a través de la misma arteria que nutre al tumor, o externa con máquinas de radioterapia para tratar de disminuir el tamaño del tumor. Todas estas con la intención de que el paciente vuelva a ser tratado con cirugía. Siguiente. Claro que sí. A verdadero o B falso, y la pregunta es la siguiente. No hay tratamientos para el cáncer de hígado avanzado. Esta pregunta está en negativo, entonces, ¿cuál consideran que ustedes la respuesta correcta? No hay tratamientos para el cáncer de hígado avanzado. ¿Eso es verdadero o falso?
A ver, vamos a darles unos segundos. Espero que no se estén distrayendo, que estén acá prestando atención, que está interesantísimo, doctor, clarísimo. Muy, muy importante toda esta información. No, aquí están todos. Toma unos segundos, pero aquí está nuestra audiencia pendiente y muy, muy parejo. Se van con el A y con el B. Vamos a cerrar la encuesta en este momento, pero está divididas las respuestas. Está falso es la respuesta que la gran Correcto. mayoría ha escogido, pero estuvo ahí miti miti. Y esto es algo que está avanzando día a día, esto es algo que lo estamos viendo es en tiempo real, o sea, para nosotros los que estamos dedicados a esto, el campo de especialización mía es realmente esto, en pacientes en estado avanzado, en lo que nosotros llamamos terapia sistémica, o sea, dar algo a través del cuerpo que se distribuya a todo el cuerpo y llega a todos los sitios donde haya algún tipo de enfermedad de cáncer, y esto está avanzando increíble. Cuando yo me entrené en los años 2000, precisamente a esa época yo escribí uno de mis artículos con respecto a la quimioterapia en cáncer de hígado, y en ese momento el artículo era un artículo bastante corto, en donde decíamos que no había una terapia aprobada y no había una terapia que realmente se viera que era activa o asociada a un beneficio en pacientes con cáncer de hígado. Y eso fue hace 20 años, 23 años para ser precisos. Hoy en día ya tenemos una cantidad de medicinas que van desde las quimioterapias clásicas, que hemos visto que han tenido algo ya de actividad, a más interesante, lo que son terapias dirigidas, en donde una molécula se desarrolla para atacar una vía celular de comunicación en donde bloquea completamente cómo las células se están reproduciendo. Las quimioterapias, hablando clásicamente, eran drogas que simplemente mataban células que se estaban dividiendo. Hoy en día estas terapias dirigidas, estamos viendo terapias en donde logramos saber que el cáncer de hígado progresa por tener algún tipo de comunicación celular y bloqueamos esa comunicación celular directamente. Y lo nuevo que estamos viendo es las inmunoterapias, que son drogas en donde lo que nosotros hacemos es quitar la máscara que utiliza el cáncer para esconderse del sistema inmune propio, en donde una droga que yo estoy dando no es la droga como tal que está atacando el cáncer. Lo que estoy haciendo es desenmascarando al cáncer para que nuestro propio cuerpo lo reconozca y poderlo atacar. Entonces son terapias muy, muy avanzadas de una manera que realmente nos tienen, yo diría, con un optimismo bárbaro de ver cómo esto está mejorando. Entonces, realmente, si les están diagnosticando en algún momento con un cáncer de hígado, no pierdan la esperanza. Incluso si les dicen que es avanzado, tenemos tratamientos. Para eso estamos nosotros, los oncólogos. Y dentro del equipo, si ustedes están viendo un hepatólogo, un gastroenterólogo, incluso en el centro de trasplante, para eso estamos todo el equipo, porque nosotros normalmente discutimos a estos pacientes en lo que llamamos juntas médicas, y todo este equipo que está listado en esta diapositiva discutimos y hacemos un plan de tratamiento, porque para la mayoría de los pacientes hay realmente tratamiento. Entonces es importantísimo. Pero de vuelta, primero es lo que dicen de que un grano de prevención es más importante que una libra de tratamiento, porque realmente prevenir con una dieta nutritiva, de mantenernos bien hidratados, de mantener un nivel de energía bueno, controlar el peso, disminuir las toxinas que pueden afectar al hígado, pueden llegar a ser más importantes que cualquiera de todos los otros tratamientos. Los tratamientos, con todo y que es a lo que yo me dedico, quisiéramos ver el día en el que no sean necesarios y realmente poder hablar de que todos los pacientes están siendo proactivos antes de que incluso se diagnostique la enfermedad. Entonces, en resumen, realmente lo importante es conocer nuestros factores de riesgo, saber que por ser hispanos como tal tenemos un factor de riesgo más alto, de que tenemos que tomar decisiones saludables, de disminuir el riesgo de obesidad, teniendo una buena dieta, disminuir la diabetes con lo mismo a nivel de dieta, tomar acción, ver al médico de cabecera, decirle al médico de cabecera que por ser hispanos quisiéramos tener un examen un poco más detallado del hígado porque nuestro riesgo es más alto, y conocer las opciones una vez sean diagnosticados, que con la ayuda de Dios no van a ser diagnosticados, pero si lo han tenido el diagnóstico, hay opciones. Consulten a alguno de los especialistas que listamos antes, porque tenemos muchas opciones, y seguir comunicándonos con todo el equipo. Y ahí hay un website de la misma manera como
de amar a nuestro hígado, Love Your Liver en inglés, pero con el backslash español pueden encontrar mucha más información al respecto. Y con esto, Y ¿qué vale van a la hacer? pena decir, doctor, que exacto, ¿qué van a hacer? Y en esa página website está toda la información en español. Y aquí lo que dice el doctor, ¿qué van a hacer? Vamos a contestar en esta encuesta el compromiso. Cualquiera de estas preguntas, respuestas es correcta, pero después de este seminario va a tomar ¿qué medida? A, hará una cita con su médico. B, se hará una prueba de detección. C, compartirá esta información con sus amistades y marcar la D solamente si van a comprometerse a hacer las tres. Queremos que haya acción, cambios pequeños. Me gustó eso de un grano de prevención, mucho mejor que una libra de medicina. Entonces vamos a ver el compromiso. Todas las personas están escogiendo sus opciones. Y les recuerdo que esta es la última oportunidad para que nos hagan sus preguntas concretas, pero no personales, generales, en el chat. Muy bien, voy a cerrar la encuesta en este momento y la gran mayoría, doctor, todas las anteriores van a tomar medidas por su salud, por su familia, por su comunidad. Ha sido de gran, gran inspiración. Así que ese es el compromiso acá hoy, doctor Cosner. Sí, totalmente. Yo pienso que eso es lo importante y realmente lo que tenemos que hacer es todos tomar acción, ser partícipes, tenemos el poder en nuestras manos de poder llegar a prevenir y ojalá no necesitar tratar el cáncer de hígado en todos nuestros familiares y amigos. Y con eso, muchas gracias a por Así. hablar de las preguntas. Así mismo, claro que sí, doctor Kuzner, gracias por esa presentación excelente y también a nuestros patrocinadores. Ustedes pueden ver los logos en pantalla, SI, Exelixis, Merck, AstraZeneca, Genentech. Gracias a los patrocinadores es posible que nosotros llevemos esta información en este tipo de webinars, de eventos virtuales, que además pues virtual es más fácil poder atender. Gracias a cada uno de ustedes por estar acá. Es mucha información y les volvemos a repetir este website. Ustedes pueden tomar, acercar la cámara a este código QR y para aprender más sobre el cáncer de hígado o si prefieren está escrito el enlace, Love Your Liver, se los voy a deletrear, L-O-V pequeña E, Y-O-U-R, L-I-V pequeña E-R punto U-S, diagonal E-S. Ahí, aunque el website está en inglés, la información está en español. Vamos entonces a comenzar con algunas de estas preguntas, doctor. La primera que tenemos del público. ¿El cáncer de hígado o la cirrosis duelen? ¿Presentan dolor? En algunos casos, pero en muchos de los casos no. En muchísimos de los casos la cirrosis y el cáncer de hígado pueden ser enfermedades muy, muy silenciosas hasta que empiezan a estar mucho más avanzadas. Entonces, esa es parte de la razón por la cual hay que tener control médico anual, porque muchas veces son completamente asintomáticas y esto no es infrecuente que yo veo pacientes que me dicen, no, no puede ser lo que usted me está diciendo de yo tener una enfermedad avanzada porque yo no siento nada. Entonces, realmente es algo que tenemos que saber que sí puede ocurrir. Muy bien, esta es la siguiente. ¿Es posible recibir un trasplante cuando se ha tenido cirrosis o cáncer de hígado? Sí, claro, esa es una de las mayores indicaciones de trasplante. El cáncer de hígado, cuando está en estadios tempranos, que todavía no ha pasado a otros órganos o que es simplemente un tumor que no es quirúrgicamente resecable, pero que sí podría haber un buen donante para el hígado, inmediatamente es un paciente que vamos a llevar a trasplante de hígado. Entonces, sí, es una de las indicaciones más grandes que hay. Ujú. ¿Cuánta grasa en el hígado puede convertirse en cáncer de hígado? ¿Es una cantidad, un número, un porcentaje? No es realmente un porcentaje. Hoy en día hablamos
de una cantidad, incluso determinar cuánta grasa tiene el hígado, es algo que es muy controversial. Hay varios estudios que se están haciendo con unas cosas que se llaman elastografías hepáticas, una cantidad de cosas que no están al caso de discutir acá para tratar de determinar la acumulación de grasa en el hígado. Pero cuando ya vemos de que hay una enfermedad de hígado graso, ahí ya aumenta el riesgo. No podemos cuantificarla directamente, pero sí tenemos exámenes para decir de que sigue en aumento y está teniendo un poquitico más de riesgo para tener una vigilancia más cercana de esos pacientes. Doctor, y esta pregunta sabemos que se puede prevenir, pero la pregunta concreta es si se puede revertir la cirrosis o el cáncer de hígado. La cirrosis como tal no es reversible completamente porque cuando ya la cirrosis se establece significa que el hígado está muy cicatrizado y para de regenerarse. Entonces el término cirrosis es un hígado que ya está avanzado. Pero si hay, por ejemplo, una cirrosis temprana o algo de inicio de fibrosis sin cirrosis, sí se puede disminuir los factores de riesgo y el hígado a veces puede regenerarse y poder tener de vuelta una vida normal con un hígado que ha tenido regeneración. Lo mismo ocurre con un cáncer temprano. Al tener un cáncer temprano, si se hace cirugía, esa parte del hígado o el resto del hígado que queda puede tener un crecimiento que suple al cuerpo como si hubiera sido un hígado que no hubiera tenido ningún problema antes. De ahí que es tan importante actuar rápidamente y ser proactivo, como lo hemos venido repitiendo hoy. ¿El Correcto. tamoxifeno aumenta el riesgo de cáncer de hígado? Sí, esa es una pregunta de alto nivel. En un nivel bajo, pero sí. Aunque no, o sea, el tamoxifeno es una droga, aclaro un poquitico para los que no saben, que se utiliza más que todo para tratamiento de cáncer de mama, que también es tan frecuente en nuestra población. Y al utilizar tamoxifeno, que es una droga que lo que se hace es modular el nivel de estrógeno, hace que se bloquee el estrógeno en los senos, en las glándulas mamarias, pero aumenta el nivel de actividad estrogénica en otros órganos, que hace que aumente un poquitico la acumulación de grasa en el cuerpo. Ese poquito de acumulación de grasa puede hacer que décadas después de haber tomado tamoxifeno haya un poquitico de riesgo más alto de cáncer de hígado que el de la población general. Entonces es algo de riesgo, pero es un riesgo medido y eso es parte de la labor nuestra como oncólogos hoy en día de tener lo que llamamos clínicas supervivientes, en donde un paciente que fue tratado para un cáncer, lo vigilamos para los riesgos que puede haber tenido por el tratamiento de ese cáncer inicial, para saber de que no haya un riesgo más alto. Muy bien. Doctor, esta habla de porcentajes. Si tiene a la mano este dato, que usted está con muchos datos en la cabeza, ¿qué porcentaje de personas con diabetes están más cerca de padecer cáncer de hígado? No estoy segura que usted tenga exactamente ese porcentaje o uno alrededor de esa información. Y el porcentaje exacto no lo sé, pero sigue siendo bajo, pero no tan bajo. Si miramos un poquitico los números que estábamos hablando, el riesgo de cáncer de hígado en la población general en los Estados Unidos, y pongamos números concretos de que son 400 millones de habitantes, hoy en Estados Unidos es un poquitico menos, y 40,000 personas al año van a generar cáncer de hígado, y de ahí miramos cuál es el porcentaje de pacientes con diabetes que están ahí, hoy en día está llegando casi que a la mitad, y la población general, hoy en día no tenemos que la mitad de la población general tenga diabetes, o sea, 200 millones de personas. Es que realmente si el riesgo de cáncer de hígado es más o menos del 1% en la población general, el riesgo del cáncer de hígado en la población con diabetes es posiblemente del 2 al 3%. No suena mucho, pero cuando uno empieza a tener una pirámide en donde está filtrando el número de pacientes, el riesgo de cáncer de hígado en esa población sí termina siendo bastante alto. Ok. ¿La digestión puede afectar el cáncer de hígado, una mala digestión? Normalmente no, o sea, más una mala dieta, más no una mala digestión. Los pacientes que tienen enfermedades crónicas digestivas, tipo enfermedades irritables del colon o problemas de digestión crónica, eh,
no suelen tener un mayor riesgo de cáncer de hígado. Lo que sí suele ocurrir es que muchas veces los pacientes que tienen una mala digestión tienen una mala digestión por problemas del hígado. Y eso es lo que hay que mirar. Si esos pacientes que están teniendo una mala digestión es porque ya tienen enfermedad de base hepática y que toca examinarlos con más detenimiento. Entonces, no es de que la mala digestión genera problemas de hígado, es más de que el mal funcionamiento del hígado puede generar problemas de digestión. Ujú, clarísimo. ¿A qué edad debería uno empezar a tener exámenes del hígado graso o de prevención de cáncer de hígado? ¿Alguna edad para empezar a hacerse los exámenes preventivos? No, todo el mundo debería ir al médico anualmente y de acuerdo a los otros factores que se encuentren en el examen clínico es donde se empieza a hacer los screenings de hígado graso. Entonces, sin importar la edad, si yo veo un paciente de 20 años, pero que el paciente tiene factores de riesgo, ya sea exceso de uso de alcohol, obesidad, diabetes, otra cosa, inmediatamente empezamos a hacer screening o tamizaje de este tipo de enfermedades. Pero de la misma manera, si tengo un paciente de 60 años que le veo que tiene simplemente pruebas de colesterol alto, siendo perfectamente con un peso sano, pero el colesterol simplemente alto por problemas familiares o por alguna otra cosa, también hay que hacerle pruebas. Entonces, esa es la razón por la cual es súper individual de cada paciente y de discutirlo con sus médicos. Y otra que tiene que ver con edad, pero diferente. ¿Cuál es una edad límite, si es que la hay, para ofrecer trasplante de hígado en caso de cáncer de hígado? No estoy consciente que haya una edad límite. En muchos casos hablamos de edades límites incluso para hacer pruebas de tamizaje, de screening, pero realmente para si hay un donante y el paciente tiene una buena capacidad para recibir el órgano y de que uno no quisiera llamarlo de esa manera, pero desafortunadamente con los órganos que se trasplantan hay un poquitico, digamos, de competencia de quién es la persona que va a estar el mayor tiempo con el órgano que va a estar trasplantado. Entonces, por eso es que las listas de donantes tienen prioridades, en donde una persona, digamos, de 80 años puede tomar una prioridad menor a una persona de 40 años, simplemente por el riesgo de comorbilidades de la persona de El 80, rango. claro, de tener otros problemas. Ujú. Pero dicho eso, yo he visto pacientes de edad avanzada trasplantados porque simplemente no había una persona que fuera receptora del órgano cuando se presentó un donante. Entonces no hay una edad límite, simplemente hay un estado funcional y una disponibilidad de órganos. Ujú. ¿Puede una transfusión de sangre que se haya recibido hace muchos años resultar en un cáncer de hígado? Hace muchos años, sí, por lo que hablábamos de que hace 25, 30 años no teníamos pruebas de diagnóstico de la hepatitis C. Y uno de los factores de riesgo era haber recibido una transfusión, pero estamos hablando de hace 25, 30 años. Desde más o menos ese tiempo ya se hace una eh, prueba de testeo de toda la sangre que hay en bancos de sangre para evitar de que este tipo de virus se transmitan por transfusiones. Sigue habiendo un riesgo muy, muy bajo. Incluso hoy en día el riesgo ya, antiguamente se hablaba de que el riesgo era de 1 en 1 millón de poder recibir una sangre que estuviera contaminada con hepatitis. Hoy en día estamos hablando de que es el riesgo incluso más bajo, tal vez ya ha llegado a 1 en 10 millones. Así que sí hay riesgo, toda transfusión tiene algo de riesgo, pero es muy, muy, muy bajo. Vamos con una más, un par más, dos más. ¿Quién tiene más riesgo de cáncer de hígado? ¿Alguien con diabetes o alguien con hígado graso? No, la diabetes desencadena el hígado graso. La diabetes sola, por existir, no es que tenga el riesgo de la enfermedad, pero a medida que la diabetes progresa y genera el hígado graso por diabetes, es que se genera el riesgo de cáncer de hígado. Entonces, no es que una persona que simplemente tiene diabetes, pero no ha tenido enfermedad de hígado graso, va a tener un factor de riesgo más elevado. Es que una desencadena en la otra. Y por último, doctor, ya sabemos por todo lo dicho hoy que la comunidad hispana tiene un más alto riesgo y el por qué lo podemos resumir en tres, cuatro grandes categorías y con esto terminamos por hoy.
Sí, realmente las categorías es, primero, solamente la etnicidad. Esa no la podemos modificar. Nosotros no podemos modificar de dónde provenimos, pero sí podemos modificar nosotros, digamos, dos o tres factores de riesgo más altos, que son la obesidad, la diabetes y las toxinas, para ponernos en un concepto general de que sean dos o tres, y en eso incluyen tabaquismo y alcohol. Pero realmente eso es en donde estamos, y obviamente el comportamiento de vida sana también disminuyendo el riesgo de otras cosas como lo vendrían a ser compartir agujas, porque ponen en riesgo todavía hepatitis y cosas de ese estilo. Entonces realmente esos los factores más importantes que tenemos hoy en día nosotros. Doctor Kuzner, muchísimas gracias. Esta interesante charla sobre cáncer de hígado, lo que la comunidad hispana realmente puede hacer, lo que cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad con nosotros mismos, con nuestras familias. Hemos aprendido sobre factores de riesgo de cáncer de hígado para la comunidad, por qué debemos tomar especial cuidado con esos factores de riesgo. Así que muchísimas gracias, doctor, y gracias a cada uno de ustedes por haber tomado el tiempo, por atender esta invitación y por tomar acción, por hacer algo por nosotros y por las familias. Ya sabemos que la prioridad es nuestra salud, consultar a su propio médico para ese chequeo regular y hablar con el médico sobre los factores de riesgo, como ha dicho el doctor Kuzner. En varias ocasiones no podemos cambiar el ser hispanos, pero sí podemos prevenir, preguntar, indagar, informarnos. Recuerden visitar la página loveyourliver.us.es. Está en inglés el website como tal, LOVEYOURLIVER.us pero toda la información está en español. Ahí puede obtener más información sobre este interesante e importante tema. Gracias a todos, doctor Kuzner, muchísimas gracias por su tiempo Por y favor, feliz noche. un placer haber estado con ustedes. Feliz noche a todos. Hasta la próxima.